Maximilien Robespierre camina con la mandíbula rota, vendada y empapada en sangre. Cada paso lo acerca a la misma guillotina con la que exterminó a miles de cartosiens y gerondinos. En la próxima exhalación, el terrorista de la virtud se convertirá en su propia víctima. Suscríbete si quieres descubrir la historia completa y deja tu like. Una tarde sofocante de julio de 1794, Maximilien Robespierre, el árbitro más temido de la Revolución Francesa, cruzó la plaza tambaleante. Un vendaje ensangrentado le cubría la mandíbula. La bala que lo alcanzó aquella madrugada le amputó la voz que había enviado a miles al cadalso. Se debatió entonces un misterio que aún palpita en los archivos. ¿Fue un intento fallido de suicidio desesperado, la puntería furtiva de un guardia harto de tanta sangre o el infortunio aleatorio de una ráfaga confusa? Lo increíble es que jamás se estableció con certeza, y la intriga que envuelve ese disparo encapsula toda la zozobra de aquel verano frenético. Aquí es donde se pone interesante. Robespierre nació lejos de la pompa de Versalles, en Arras, una ciudad tranquila donde la nobleza apenas alzaba la vista. Era un niño menudo, taciturno, con fama de empollón. Los profesores lo adoraban, los compañeros lo temían por su mirada de juez incansable. En la adolescencia brilló en las aulas de leyes en París, convertido en abogado de causas perdidas y defensor de viudas sin dote. De joven, se aferró a la utopía de Rousseau, la virtud republicana como la única brújula digna de un Estado nuevo. Y sin embargo, cómo una devoción por la moral terminó pavimentando la senda hacia una maquinaria de muerte. Nadie esperaba esto. Cuando la revolución estalló en 1789, Francia era un volcán con el cráter agrietado. El pan costaba el salario de 3 días, los graneros reales estaban vacíos y el tercer estado, 25 millones de almas, pagaba impuestos insoportables para financiar los caprichos de una corte que brillaba con luz prestada. La sociedad estamental se desplomaba y Robespierre halló un escenario perfecto para su oratoria quirúrgica. Era bajo de estatura y de cutis cetrino, siempre impecable, casi tímido. Pero en la asamblea su voz, aguda y vibrante, se volvía un látigo de argumentos. El periodista Camille Desmoulins, amigo de juventud, lo describió como una espada envuelta en seda. Y lo que vino después lo cambió todo. Sin virtud, la revolución perecerá, proclamaba. Sonaba elocuente, parecía desinteresado, pero cada palabra era un ladrillo más en la muralla de sospecha que se alzaría sobre Francia. Los aplausos lo envalentonaban, los rivales crecían, y el incorruptible comenzó a creer que su brújula moral debía orientar al país entero. El pueblo lo admiraba, los privilegiados lo temían. Aún así, pocos imaginaban el costo final. Mientras tanto, Europa observaba con alarma. Austria, Prusia y Gran Bretaña unieron tropas para sofocar la República naciente. Las fronteras ardían, la paranoia se colaba en los pasillos de París como una corriente fría. Los girondinos pedían moderación, los jacobinos liderados por Robespierre exigían sangre para salvar la patria, y la guillotina, recién inventada y supuestamente humanitaria, prometía igualdad en la hora de la muerte. Aquí surge el verdadero quiebre. A Robespierre no le importaba el espectáculo de la cuchilla, sino el efecto psicológico. Cada cabeza que rodaba era un mensaje. La virtud vigila. Con la ley de sospechosos se podía arrestar a abuelos, artesanos, incluso niños que no gritaran con suficiente entusiasmo. El Comité de Seguridad Pública, su laboratorio político, recogía denuncias nocturnas como si fueran flores venenosas. Nadie estaba a salvo. La guillotina se erigió entonces en teatro macabro. Pintada de rojo escarlata, relucía en la plaza como un altar sin Dios. Las multitudes, fascinadas y aterradas, acudían a presenciar coronas reales cayendo primero y rostros anónimos después. ¡Muerte al traidor!, rugía Naoli. Mañana podrían corear su propio nombre. Y allí, en ese zumbido de sierra invertida, la justicia mutó en venganza. Nadie esperaba esto, que Jorge Danton, el gigante fogoso que había encendido las primeras hogueras revolucionarias, acabara decapitado por pedir clemencia. Su voz retumbó ante el tribunal. «Mostradme mis crímenes». Robespierre, imperturbable, tachó su nombre sin pestañear.
Camino al cadalso, Danton pidió al verdugo: «Muéstrala bien, valdrá la pena verla». Su cabeza, alzada ante la multitud, fue la advertencia perfecta a cualquier lengua audaz. La ironía se espesó con la muerte de María Antonieta. La ex reina, travestida de simple viuda, se disculpó al pisar el pie del verdugo. Robespierre interpretó aquella caída como la victoria definitiva de la virtud republicana. Sin embargo, cada ejecución empujaba el péndulo hacia un desequilibrio más hondo. La ciudad cambió de piel. Las puertas se atrancaban al anochecer, los cafés susurraban murmullos, los niños recitaban consignas patrióticas. Una mirada distraída bastaba para el arresto. El terror dejó de ser un método, se convirtió en un modo de existencia. En primavera de 1794, Robespierre escenificó el Festival del Ser Supremo para purificar a la nación. Subió al estrado con un traje celeste aureolado de incienso, convencido de su papel profético. Pero el público, hambriento, desencantado, murmuró burlas. Tras el espectáculo, los cuchicheos cambiaron de tono. ¿Quién vigila al vigilante? Los diputados, otrora dóciles, contaban las horas de su propia supervivencia. Y aquí es donde la paranoia cruzó el punto de no retorno. Saint-Just, el ángel severo, defendía a su mentor. Collot d'Herbois afilaba discursos como dagas. El 9 de Thermidor, Robespierre subió a la tribuna para denunciar otro ejército de traidores invisibles, y la sala, harta de aquel repertorio, estalló en abucheos. Se le apagó de pronto el estrado que le había dado alas. Los delegados votaron su arresto. Huye al ayuntamiento, intenta proclamar la insurrección, fracasa. Hacia medianoche, un disparo le arranca la mandíbula. Vendado y pálido, es transportado al mismo tribunal donde tantas veces dictó condenas. Lo increíble es que el hombre que dominaba la palabra terminó sin poder articular defensa. Con las primeras luces del 10 de Thermidor, un carro lo condujo a la plataforma enrojecida que había observado desde lejos. Dicen que intentó alzar la mirada, dicen que su ojo izquierdo brilló, desafiante. El verdugo Sanson ajustó la nuca al lunet, la multitud se estremeció. Algunos por alivio, otros por incredulidad. Un soplo áspero recorrió la plaza cuando la hoja descendió. El silencio que siguió parecía absorber años de terror en un suspiro colectivo. Imagina ahora las piedras de la Plaza de la Revolución empapadas por la lluvia, lavando manchas que nunca se fueron. Imagina a los supervivientes preguntándose si podían reír de nuevo sin sentir culpa. Imagina a los niños que aprendieron que una palabra bastaba para enviar a sus padres a la muerte. Ese es el legado más profundo del terror, la fractura silenciosa que se hereda, generación tras generación, cuando la ley se amasa con miedo. Aquí es donde se pone urgente. Cada vez que una sociedad se convence de que la pureza ideológica vale más que la vida humana, el espectro del incorruptible vuelve a susurrar. Y cada vez que recordamos su final, vendado, mudo, camino al filo implacable, talamos un poco el terreno donde crecen los fantasmas de la tiranía. Nadie esperaba esto, que un abogado provinciano se convirtiera en la advertencia universal sobre la tentación del poder sin freno. ¿Y nosotros? La democracia digital no está blindada. La vigilancia se renueva al ritmo de los algoritmos, la sospecha se viraliza en segundos, la lapidación se hace con clics. El filo puede ser binario, un hashtag que sentencia. Solo la conciencia histórica, esa luz incómoda que penetra en los rincones del presente, nos ofrece defensa. Lo que vendrá después depende de cuántas veces nos atrevamos a mirar la guillotina del pasado y reconocer su reflejo en nuestras pantallas. Pero detengámonos un momento más en esas piedras mojadas. No son solo roca, son testigos. Cada gota que resbala por sus grietas arrastra el eco de gritos de siglos atrás. Y sin embargo, también susurra promesas de renovación. Porque la memoria no sirve solo para temer, sirve para plantar cimientos nuevos. Mientras París reconstruía sus puentes y avenidas, los supervivientes se reunían en cafés clandestinos para intercambiar nombres y reconstruir genealogías amputadas.
Surgieron sociedades de socorro, bibliotecas populares y teatros ambulantes que convertían la tragedia en fábula para que los niños se atrevieran a soñar sin sobresaltos nocturnos. Lo increíble es que en medio de la ruina floreció la palabra escrita. Los memorialistas llenaron cuadernos con testimonios, los tipógrafos clandestinos imprimieron folletos que denunciaban el terror y defendían la razón templada. Era un acto de valentía. Cada párrafo desafiaba la amnesia voluntaria que los nuevos poderes querían imponer. Y aquí es donde la historia nos lanza otra advertencia. Las sombras más densas se espesan cuando la tinta deja de correr. Piensa en el siglo XX, cuando otros tribunales sin defensa y otras cuchillas metálicas o ideológicas cayeron con la misma frialdad. Los juicios espectáculos de Stalin, la revolución cultural en China, los procesos de reeducación en Camboya, los escuadrones de la muerte en América Latina, todos aprendieron, en mayor o menor medida, la eficacia del miedo institucionalizado. El guión de la sospecha universal se reescribió con otros nombres, pero conservó la misma sintaxis: simplificar primero, señalar después, condenar siempre. Y sin embargo, aún en los regímenes más herméticos, brotaron Robespierres a la inversa, disidentes que se negaron a callar, voces que arriesgaron cuello, literal o metafórico, para decir que la dignidad no se negocia. Desde el gulag siberiano hasta los sótanos de la DINA, la resistencia espiritual se sostuvo sobre la misma convicción que inspiró a los primeros panfletos antiterror en 1795, que la conciencia humana, cuando se aferra a la verdad, puede desafiar cualquier aparato de control. Regresemos un momento al presente. ¿Cuántas veces pasamos delante de monumentos conmemorativos sin leer la placa? ¿Cuántas líneas de aviso aceptamos en nuestras pantallas sin cuestionar a quién sirven? Lo perturbador es que la ingeniería social contemporánea no necesita el estruendo de la guillotina para doblegar voluntades. Le basta un algoritmo que moldee nuestro feed de noticias, una estadística que disuada la duda, un contrato de usuario que nadie lee. Y ahí, el fantasma de Robespierre sonríe. La virtud oficial, empaquetada en términos de seguridad, puede aplastar disidencias con una eficiencia que haría sonrojar al Comité de Seguridad Pública. Pero hay una grieta luminosa. A diferencia de 1794, hoy cada ciudadano porta un archivo viviente, cámaras en el bolsillo, bibliotecas en la nube, conexiones que atraviesan fronteras. La misma red que puede propagar linchamios digitales puede viralizar denuncias, documentar abusos, rescatar memoria. Depende de nosotros decidir si seremos espectadores pasivos o cronistas activos. La historia enseña que la neutralidad es un privilegio que se evapora cuando el miedo toca la puerta. Imagina entonces a un adolescente que recorre la Plaza de la Concordia, antigua Plaza de la Revolución, sin saber que pisa un cementerio invisible. Si nadie le cuenta lo que ocurrió ahí, las baldosas serán solo piedra, la lección solo un punto ciego. Si por el contrario alguien le narra cómo el clamor popular acabó convertido en rugido incontrolable, quizá comprenda la responsabilidad que implica levantar la voz. Quizá entienda que la democracia es una conversación interminable y que cada voto, cada protesta y cada silencio alimentan el equilibrio o lo dinamitan. Porque la gran paradoja es que Robespierre realmente quiso salvar a Francia. Creyó que purgar al enemigo interno era el sacrificio necesario para fundar una república de virtuosos. En su mente, la guillotina era un paso intermedio hacia la felicidad pública. Y ahí reside la lección más dura. La nobleza de los fines nunca exime de la brutalidad de los medios. Quien abrace esa trampa terminará tarde o temprano frente a la misma hoja que afiló. Ahora respira hondo y escucha el rumor detrás de tus auriculares. Es la suma de millones de voces conectadas. Puede convertirse en coro o en jauría, puede construir puentes o levantar patíbulos. La diferencia está en el umbral que estemos dispuestos a cruzar cuando el miedo visite nuestro barrio de datos. Por eso, antes de despedirme,
dejo sobre la mesa 3 antídotos que las generaciones post-Thermidor aprendieron a la fuerza, sin manuales escolares. Primero, la sospecha saludable ante todo poder que reclame infalibilidad moral. Ningún partido, credo o algoritmo merece carta blanca. Segundo, la defensa innegociable del debido proceso, incluso y sobre todo para el adversario que detestemos. Sin esa salvaguarda, la justicia se convierte en moneda de cambio instantánea. Tercero, la práctica incómoda de la memoria. Visitar archivos, leer diarios de otra época, preguntar a los mayores, rastrear los silencios. Memoria que no se ejercita, se marchita, y una memoria marchita es tierra fértil para el autoritarismo. Piensa entonces en el crujido de esas cuerdas invisibles. Suenan cuando compartes una sátira que desarma prejuicios, pero también vibran cuando reenvías un bulo capaz de incendiar hogueras virtuales. En la era del dato instantáneo, cada gesto deja huellas más sonoras que un discurso inmortalizado en la convención. Párate a observar tu propio historial de clics. Allí, entre miniaturas de videos y cadenas de mensajes, late el mismo dilema que estremeció a París hace 2 siglos. La voz colectiva puede salvar o condenar con idéntica facilidad. Y la tecnología, igual que aquella guillotina de acero reluciente, permanece neutra hasta que decide nuestra voluntad. Imagina que las notificaciones fueran campanas que repican sobre la Plaza de la Revolución. Cada alerta es una campanada que llama a misa o convoca a una multitud sedienta de castigo. Depende de qué convoques tú con tu índice. Porque el algoritmo, dicen, es una maquinaria sin moral. Pero en realidad bebe de nuestra moral fragmentada, de nuestras pulsiones de aprobación, de nuestros miedos a quedar fuera. Cuando premias el escándalo en lugar de la conversación pausada. Cuando etiquetas sin matices en vez de preguntar, estás afilando un filo que no siempre verás caer, hasta que el corte te sorprenda en carne propia. Haz memoria de cuántas veces la historia cambió porque alguien se tomó la molestia de matizar un titular. Los periódicos clandestinos del siglo XIX tardaban días en viajar de mano en mano. Aún así, esos pliegos evitaron miles de delaciones al explicar con paciencia de hormiga que enemigo no siempre significa cómplice del terror. Hoy ese mismo esfuerzo podría hacerse en minutos, pero preferimos la descarga hormonal del compartir sin comprobar. Y las consecuencias, como entonces, se acumulan. Reputaciones decapitadas, vidas arruinadas, colectivos estigmatizados. No hay cestas de mimbre para recoger cabezas virtuales, pero la herida reputacional sangra y tarda tanto en cicatrizar como la física. Vuelve la mirada a las farolas que alargan sus sombras sobre la plaza. Nadie instala cadalzos de madera al pie de sus postes, ¿cierto? Sin embargo, bajo esas luces se celebran juicios sumarios con jurado invisible. Un trending topic, un hilo de comentarios con espuma en la boca, un meme que caricaturiza a quien no encaja. Robespierre soñó con una policía de la virtud que controlara cada esquina. Hoy bastan con un puñado de cuentas anónimas para patrullar la moral ajena y dictar sentencias que se prueban inoculadas en cuestión de horas. El progreso técnico ha simplificado la logística del miedo. De ahí que te repita, cada me gusta, cada silencio, cada enlace que dejamos vivir o morir en nuestra pantalla, actúa como voto anticipado por el tipo de plaza que queremos habitar. Tal vez la gran vacuna, la única, sea la curiosidad radical. Leer al contrario sin entrenar el dedo para el insulto inmediato, escuchar al disidente sin planear su escarnio preventivo, palpar la textura rugosa de los matices como quien acaricia un mapa recién desplegado. Robespierre recelaba de cualquier matiz porque amenazaba con agrietar la pureza de su construcción ideológica. Por eso apuntaló los huecos con miedo y con filo. Pero la duda, lejos de traicionar la causa, ventila los cuartos cerrados de la convicción. Deja entrar oxígeno, previene la combustión espontánea del fanatismo. Cultiva la duda como un jardinero riega las semillas frágiles, sin exceso, sin parsimonia, con constancia. Y no subestimes el humor. La risa puede parecer irreverente cuando la tragedia indigna, pero posee un filo inverso. No corta gargantas, desarma ídolos. Un chiste bien lanzado pincha globos de soberbia antes de que se conviertan en zeppelins cargados de explosivos. Durante el terror, la sátira sobrevivía en murmullos. Hoy puede viralizarse en segundos y recordarnos que ningún poder, ni político, ni corporativo, ni tecnológico, merece reverencia absoluta. Así se liman los extremos del dogma hasta que el filo se embota. Detente un instante y escucha el eco de tus pasos digitales sobre esta plaza que nunca duerme.
Un foro, un chat, un muro de publicaciones. Pregúntate, ¿qué marcas dejas? ¿Son huellas de empatía o trazos de intolerancia? ¿Son siembras de conversación o miras antipersonas listas para estallar bajo el pie de quien piense distinto? Cada usuario es un pequeño impresor clandestino del siglo XXI. Tienes en tu mano la rotativa más poderosa desarrollada hasta la fecha. Elige si imprimirás panfletos de paz o listas negras camufladas de justicia. La historia no exige heroísmos imposibles, pide vigilancia cotidiana. Un clic cotejado, un insulto evitado, un no lo sé reconocido en voz alta. Gestos así sostienen diques que contienen mareas de odio. Porque el odio, como el río Sena en crecida, no distingue puerta ni ventana, anega todo lo que encuentra a su paso. Cuando la razón se duerme, el agua turbia se lleva familias, barrios, naciones enteras. Arranca cimientos que tardan generaciones en rehacerse. Y si te asalta la tentación de pensar que exagero, revisa la hemeroteca de los últimos 15 años. Campañas de difamación que provocaron suicidios, bulos que alentaron matanzas, teorías conspirativas que desembocaron en asaltos a parlamentos. No olvidemos que el salto del tuit al machete es más corto de lo que creemos cuando la masa busca chivos expiatorios para explicar sus frustraciones. La guillotina digital puede ser menos visible, pero sus efectos resuenan con idéntico estruendo en la psiquis de la víctima y en la conciencia colectiva. Ahora, antes de que la pantalla se obscurezca y regreses a tu rutina, cierra los ojos, respira y siente. Cada latido marca una oportunidad de elegir el tipo de sociedad que construiremos o demoleremos mientras parpadea el icono de en línea. Si el miedo llama a tu puerta en forma de cadena alarmista, respóndele con datos y contexto. Si la ira te tienta a escribir una sentencia sin pruebas, negocia con tu duda y otorga un indulto al posible error. Si la prisa te empuja a compartir la gran verdad del momento, permite que la paciencia haga de juez de instrucción un par de minutos. Ese tiempo separa la justicia del linchamiento. Porque el gran juego de la historia al final se libra en segundos de reflexión o de arrebato. Robespierre decidió su destino y el de miles al preferir la cuchilla al debate. Nosotros decidimos el nuestro cada vez que cancelamos sin preguntar, bloqueamos sin contrastar, despachamos sin escuchar. Recuerda el vendaje en la mandíbula que sofocó la voz del incorruptible, símbolo de la elocuencia enloquecida por su propio eco. Que nuestras palabras, nuestras bromas, nuestras dudas y certezas no terminen envueltas en la misma tela sangrienta. Ahora sí, responde en los comentarios y comparte este video si crees que la memoria sigue siendo nuestra mejor arma contra el terror. Nos vemos en la próxima historia, donde quizá el protagonista aún ignora que su destino se está escribiendo ahora mismo. Mantente atento. Lo impactante acecha a la vuelta de la esquina. A veces susurra con la dulzura de un mensaje directo. A veces clama con la violencia de un trending incontrolable. Pero siempre examina cuánto hemos aprendido de aquella lluvia que pretendió borrar la mancha y terminó revelando, en su espejo de agua, el contorno indeleble de la humanidad.